Energía atómica. Germán Guido Lavalle es ingeniero nuclear con un doctorado en ingeniería por el Instituto Balseiro. Actualmente ocupa el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Germán, la verdad que hacía mucho tiempo que tenía ganas de charlar contigo. Tuve un paso breve por la CONEA, pero siempre me quedé muy enganchado con la institución. Tiene una historia enorme y a veces no se conoce. Estaría bueno que nos contés bien esa historia de CONEA, desde su creación misma, de Balseiro, todo lo que atravesó para llegar a estos días. Dale, buenísimo que lo charlemos, Jorge, gracias por la invitación. Sí, hace poco festejamos 75 años de la CONEA, no es poco en un país con tantas subas y bajas. Me dijiste que hubo menos presidentes de CONEA que de la Nación, es un dato... Es un dato fuerte, sí. Muy fuerte. Sí, me inició en las épocas de Perón, en las épocas de posguerra, donde la energía nuclear era un activo estratégico que todos los países querían tener, y acá la Argentina tenía esa visión de nosotros tenemos que estar allí. Entonces ahí nació un poco aquella historia extraña de Richter, sí, que dijo que podía lograr la fusión nuclear, cosa que hasta el día de hoy se está luchando, sí, y estableció una base ahí en la isla Huemul, enfrente de Bariloche. Es interesante la historia porque todos esos equipos que se pusieron allí cuando se descubrió que ese proyecto no avanzaba, José Balseiro era parte de la comisión de físicos que fue a ver qué es lo que estaba ocurriendo y bueno, lo convenció a Perón de fundar un instituto que ahora lleva su nombre, claro, para formar físicos en la Argentina, que él sentía que faltaba una formación más fuerte. Había ya en las universidades, en algunas universidades argentinas había formación, pero con esto se fundó entonces hace 70 años el Instituto Balseiro. Y vinculada a la Universidad de Cuyo, que era muy nueva en ese momento, ¿no? Y vinculada también a alguna historia medio rara de por qué Cuyo, que claro, Bariloche no está en Cuyo, pero en ese entonces no había una universidad de Río Negro como claro, sí la hay hoy, había unas pocas universidades nacionales. Y con la Universidad de Cuyo se estableció este convenio que funciona hasta hoy, en el cual la universidad, es decir, la Comisión de Energía Atómica no quiso hacer una universidad propia, lo cual fue un acierto en ese entonces. Correcto. Dejemos la universidad que otorgue los títulos para que no sea algo tan endogámico. Y bueno, ese es uno de los centros. Hoy la Comisión de Energía Atómica tiene 19 centros distribuidos en el país haciendo distintas actividades. Vos conocesla. Sí, todas ellas. Aparte viene mucha gente de todos lados del mundo, ¿no? El Balseiro tiene fama internacional, digamos, tiene su... Sí, y el Balseiro ha ido creciendo. Cuando yo estudié allí hace 40 años, solo había 2 carreras de grado, que eran la licenciatura en física y la ingeniería nuclear. Después se fueron agregando la ingeniería mecánica, la ingeniería en telecomunicaciones. Y después ahora tiene una parte fuerte también lo que es medicina nuclear. Sí. Se armó todo un centro allí que atiende pacientes. Ahí hay un reactor, ¿no? Que también tiene utilidad en usos medicinales. Sí, hay un reactor, el RA6, que lo interesante es que fue el primero de los reactores que hay en Argentina que fue diseñado y construido por nosotros, claro, por los argentinos. Completo. Eso fue la piedra fundamental para después poder exportar otros reactores. Exactamente. Primero hay que hacer uno en casa antes que claro, el mundo te quiera comprar. Claro. Y así ahora se está construyendo, por ejemplo, un muy buen reactor en Holanda, en los Países Bajos. Que se ganó por licitación. Por licitación, ahí en Australia, es decir, países centrales hacen licitaciones y a veces las ganamos, no siempre. No, pero Argentina tiene, hay reactores, el de 6, en Rosario había un reactor, ¿no? Uno experimental. Sí, hay en la Universidad de Rosario y la de Córdoba, son reactores muy chiquitos, esos para enseñanza básicamente. Hoy el reactor principal en cuanto a producción de radioisótopos está en el Centro Atómico Seiza, y ahí se está construyendo el RA10, entonces la secuencia de números llamamos por el 10º. Claro.
Y ese va a ser el reactor, insisto, para temas de medicina nuclear, el más avanzado del mundo cuando lo terminemos de acá a 1 año y medio más o menos. Le faltaba poco, ¿no? Y la idea es terminarlo por lo crítico el año que viene. Ah, qué bueno, qué bueno. A veces no se entiende bien, pero un reactor nuclear, aparte no es que genera energía, tiene una cantidad de uso importante, ¿no? Para la comunidad, tanto no solo en medicina, en materiales. Claro, acá lo que es importante es que... Contanos un cachito para que entendamos bien todo. Todos los reactores nucleares básicamente tienen uranio que fisiona, eso es común a todos. Ahora, hay dos grandes tipos, los de investigación y los de potencia. Los de potencia lo que quieren es aprovechar el calor y con ese calor generar energía eléctrica en una turbina, un ciclo convencional de generación eléctrica. Por supuesto, eso genera neutrones, que son los que mantienen la reacción en cadena. Y en los reactores de potencia, los neutrones son un problema, uno lo que quiere es el calor. Claro. Y en los reactores de investigación es todo lo contrario. Uno quiere aprovechar esos neutrones para distintas cosas y el calor molesta, digamos, no se usa. Entonces, tener esos neutrones lo que permite es generar, nosotros llamamos radioisótopos, que son los elementos de la tabla periódica, pero variedades sobre un mismo elemento. Y algunos de esos elementos que se generan son radioactivos, y esa radioactividad se usa en medicina sobre todo, tanto para diagnóstico como para terapia. Entonces, para poner una idea, acá en Ezeiza somos el único productor en Latinoamérica de molibdeno 99, que es el principal radioisótopo de uso médico. Entonces eso abastecemos al país y exportamos el remanente a los países vecinos. Entonces, hay un tema de medicina nuclear creciendo fuerte en el mundo. Sí. Estaba el tema del boro, ¿no? Que también El boro es una de las terapias con distintos radioisótopos. La particularidad que tiene el boro es que se lo irradia una vez adentro del paciente y ese boro a su vez emite la radiación que es la que sirve para atacar un tumor, por ejemplo, que es la aplicación típica. Eso era en Bariloche, ¿no? Básicamente. Sí, y en el Centro ¿no? Atómico Constituyentes también. Con distintas técnicas, pero sí. O sea que tuve la suerte de estar en la época de que se creó la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, que fue todo un tema, lo hemos charlado cuando te encontré la última vez, ahí enfrente del ROFO, digo, y ahí nosotros habíamos arrancado con la FUESMEN. Yo venía la experiencia de la FUESMEN en Mendoza, y después hubo otros centros. ¿Cómo está hoy el tema de medicina nuclear? ¿Cuántos centros tiene? Y la CONEA está en todos. Sí. La FUESMEN es interesante porque ese fue el primero. Y fue un acuerdo que hizo la Comisión de Energía Atómica con la provincia de Mendoza y con la Universidad de Cuyo. Estaba Mondino en esa época, ¿no? Estaba Mondino en aquella época. Entonces poner pegado al hospital en un edificio... Fantástico fue la idea. Con conexión con el hospital para dedicarse a medicina nuclear. Y es un centro modelo, la verdad, el que está en Mendoza. Atiende a pacientes sin discriminación de ingresos, llamémosle, con sus distintas prestaciones, y es de punta en las terapias, en los diagnósticos que hace, y es autosustentable. Exacto. Entonces, ese modelo de convenio, sobre todo entre la provincia y la Comisión de Energía Atómica, es lo que después se ha ido replicando en otras partes. En otros lugares, hay en Bariloche, en Paraná, en Santa Cruz, en La Pampa. Entonces, con ese modelo de la Comisión de Energía Atómica aporta su expertise. Ahí hay que decir que los radioisótopos tienen una determinada duración. Por eso la distancia son importantes, ¿no? Entre dónde se generan hasta dónde se aplican. Claro, uno siempre piensa que la radioactividad dura millones de años y en realidad en los que uno usa para usos médicos duran en general días. Algunos radioisótopos duran horas, otros duran días. Entonces, en unos pocos días, este molibdeno 99 que te mencionaba recién, tiene una vida media de 3 días. Entonces, a los 3 días ya bajó a la mitad su actividad. 3, 5, 6 días son los radioisótopos que se usan. Entonces,
la proximidad geográfica es fundamental. Sí. No, y después la complementación, ¿no? La FUESME un poco fue la líder en eso, complementar con otras terapias que llevan adelante más allá de lo que es medicina nuclear. Correcto, pero estos centros como el de Mendoza, pero que ya vimos que hay otros en el país, generan el radioisótopo, tienen un ciclotrón, que es un aparato para generar el radioisótopo en el mismo lugar. En el mismo lugar, claro. Entonces, a partir de eso, ya usan esos radioisótopos que tienen esta vida media que vos decías muy corta. Claro. Y bueno, hay de esos equipos en el país y la Comisión de Energía Atómica colabora para todo eso. Yo me acuerdo que el problema era en aquel momento los físicos médicos, ¿no? ¿Sigue siendo o no? Ya está resuelto. No, es un tema súper candente. ¿Ah, sí? Los físicos médicos y los médicos físicos, porque Exacto. el físico tiene que entender de medicina para... Lo cual no es fácil, ¿no? Claro, son dos profesiones. No, y lo que estamos haciendo es generamos especializaciones, hablamos más temprano de las carreras de grado, pero también carreras de posgrado, especialización en física médica, y ahora estamos lanzando residencias, cosa que los médicos puedan formarse en estas cosas. Y con este crecimiento que tiene la medicina nuclear, un factor limitante son los recursos humanos, porque muchas aparte, máquinas y si no tenés la gente... No, totalmente. Y aparte en América Latina no hay esa. Yo creo que Argentina en ese sentido tiene un desarrollo histórico muy importante, ¿no? No hay tanto. Y ahora estamos con un proyecto súper ambicioso que es un equipo que se llama Protonterapia. Lo fui a ver. ¿Lo fuiste a ver? Sí, lo fui a ver. Hermoso, me encantó. Hermoso. Ese va a ser el primero en América Latina. Entonces, así... Aparte es impactante, digamos. Sí, es una máquina. Hay que mostrarlo cuando esté. Una inversión muy fuerte. Y sobre todo una cosa importante que tiene ese equipo, para el que no está en tema, que la protonterapia permite tratamientos más precisos. En general para la gente que tiene órganos más chicos, y esos son los niños. Entonces, tener una máquina para tratar el cáncer infantil va a ser una ventaja importante. Fantástico, la verdad que sobre todo en estos tiempos es importante. Yo te quería también, porque Argentina tiene el ciclo nuclear completo, ¿no? Es uno de los pocos países, 10 creo que eran, sigue siendo así. ¿Y qué pasa en el mundo? ¿Cómo? Porque hubo como una caída del tema nuclear, digamos, cuestiones ambientales, que por ahí podemos charlar después, y que había habido una caída, sobre todo en Europa, digo, y hoy hay como un reverdecer de la energía nuclear, ¿es así o me parece? Sí, hay un interés muy fuerte, un crecimiento muy pronunciado para la instalación de nuevos reactores, ahora hablando de generación de energía eléctrica. Claro. La demanda de energía eléctrica en el mundo siempre creció y creció más arriba del crecimiento poblacional. Cada uno de nosotros consume cada día más electricidad, como lo puede uno ver en su casa. Y con la inteligencia artificial vamos a necesitar más. Con la inteligencia artificial, mucho más. Y con los autos eléctricos hay un montón de cosas que generan una demanda mucho más fuerte. Exacto. Y las empresas que están en esto, entonces, bueno, ¿cómo generamos más energía eléctrica de manera confiable, estable en el tiempo y que no genere gases de efecto invernadero? Esos son los requisitos que la energía nuclear cumple y por eso entonces hay una demanda creciente. En China ya venía creciendo fuerte hace unos años. ¿Cuántas centrales tiene China? Más de 50. Que acaba de superar en centrales nucleares a las que tiene Francia, que siempre fue el país, como el país, claro. líder. El que más tiene es Estados Unidos, pero proporcionalmente Francia en su generación eléctrica es el que más tiene. Pero ahora entonces todos los países, incluso los países petroleros como los Emiratos Árabes Unidos, ya tienen 4 reactores funcionando y Arabia Saudita está haciendo el mismo camino. Quiero decir, es una solución a la demanda de energía eléctrica. Ahora, había Alemania, por ejemplo, ¿no? Que por los partidos verdes, digamos, como había una tendencia en algún momento que los residuos nucleares eran un problema, pero tienen solución. Sí, efectivamente, en varios países de Europa había un parate nuclear. El más fuerte fue Alemania, que lo llevó a desmantelar los reactores que estaban en operación. Fue una decisión política que lo llevó al día de hoy a incrementar mucho su generación eléctrica con carbón, que es más dañino para el medio ambiente, a depender del gas de Rusia, que de repente no lo tienen más. Entonces, y eso llevó a varios países de Europa, España, ¿no?
España habían decidido el cierre de sus centrales nucleares, no extenderle su vida, que terminaran su vida útil y no extenderla, y ahora están revirtiendo eso. Se están instalando reactores en Finlandia, en Italia está revisando su decisión. Entonces, toda Europa notó que eso, depender de las energías fósiles no es bueno para el medio ambiente. No. Y la solar y la eólica tienen sus limitaciones y sus ciclos del día, de hay viento, hay sol o no lo hay. Eso es una oportunidad, ¿no?, para Argentina, digo, pensando en INVAP, en todo el desarrollo que tenemos. Sí, es una oportunidad. Entonces a mí me gusta hablar de la oportunidad nuclear. Nos puso las condiciones que hicieron nuestros antecesores, nos pusieron en esta posición de que hay una oportunidad que la Argentina tiene que aprovechar. Deberíamos aprovechar, digo, y tenemos uranio, ¿no?, en el sur del país. Y eso tiene Cerro Solo está todavía... Claro, eso tiene varias patas. El primero es la minería de uranio. Argentina ha seguido generando energía eléctrica a partir del uranio importado. Sí. Porque hace 30 años se decidió cerrar la minería de uranio en la Argentina. La Comisión de Energía Atómica siguió explorando durante todos estos años, y el principal de los yacimientos encontrados es el de Cerro Solo que vos estás mencionando en Chubut. Así que estamos conversando con la gente de Chubut para hacerlo. Eso sería fantástico, ¿no? Y lo otro es la planta de ENSI, ¿no? También porque la otra discusión es qué tipo de reactores, ¿no? Agua pesada, agua liviana, digo. Sí. ENSI sigue vigente. Claro, entonces para todo el público, tenemos una planta de agua pesada que está sobre las márgenes del río Limay, del lago Neuquino, que produce el agua pesada. Es una pequeña componente que está en el agua común. Tomando un café, una parte de eso es agua pesada que tenemos aquí. Pero algunos de los reactores, en particular los que tenemos en Argentina, usan agua pesada. Todo reactor se llena con agua pesada y no con agua común. Entonces nosotros tenemos la planta más grande del mundo para hacer agua pesada allí. Está detenida hace 8 años y el principal objetivo que tenemos, uno de los 5 objetivos centrales que tenemos hoy, es reactivar esa planta. Esa planta. Sí. Y esperamos, ya hemos firmado algunos memorándums de entendimiento. Qué bueno sería ponerla en marcha. Para reactivarla, sí. Eso es cuando uno viene por la 22, ve una cosa gigante al costado yendo para el Chocón, ¿no? Cuando uno va hacia el sur, a mano izquierda, así sobre el río, uno ve lo que parece y es en definitiva una destilería. Exacto. Es muy parecido a una destilería enorme, de petróleo, pero es un poco más curiosa porque, ya te digo, es muy poca la proporción de agua pesada que tiene el agua común. Claro. Entonces toda esa planta gigante termina prácticamente en una damajuana, un bidón donde uno gotea el agua pesada. Sí. Es muy impresionante. Sí. Sí. Y hay subproductos también, ¿no? Y resulta que hoy el agua pesada se está usando en medicina y en electrónica, no solo en los reactores nucleares, sino que ahora hay un mercado que ha crecido mucho de otros usos del agua pesada. ¿En electrónica hay que...? Sí, no sé, para cubrir el ambiente. No sabía eso. Sí. Sí sé que había algunos subproductos de agua liviana, ¿no? que quedaban de residuos, que en alguna época se exportaron a Japón. No sé muy bien para qué, no recuerdo, pero había algún subproducto. Pero hoy el agua pesada está... Es fantástico, ¿no? Y eso lo tenemos ahí hace ya... Hay una demanda y justo, entonces, por eso, como decías, tenemos una oportunidad. Es buenísimo. Por supuesto, hay que reactivar una planta de esas características después de 8 años parada y de 40 años de diseñada la planta, entonces requiere una inversión seguramente importante. Adaptarla, claro. Sí. Y el otro gran proyecto que tenemos histórico nuestro es el del CAREM. Digo nuestro porque me siento parte de el CAREM, ¿no? Ha sido parte y sos parte de... Sí, el CAREM, los reactores pequeños. Entonces, dentro de esta ola de nuevos reactores, se habla de los reactores modulares pequeños. Entonces, que sea pequeño trata de insertarse en países donde la red no es tan grande, donde quizá la inversión no sea tan fuerte, uno pueda poner varios chiquitos en vez de uno grande. Claro. Y en algunos países insulares es mucho más conveniente, ¿no? Porque es difícil. Sí, entonces tiene una serie de ventajas que, por supuesto, hay que contrapesar eso con la economía de escala, que nos enseñan en la facultad que cuanto más grande, más barato. Entonces, por eso se habla de reactores modulares.
Entonces la Argentina tenía ese proyecto Karen de hace muchos También años. es histórico, sí. Histórico. Pero es un reactor que está pensado para demostración, para mostrar que dominamos la tecnología y que podemos hacer un reactor de generación de potencia, porque los de investigación, como dijimos, ya sabemos hacer. Y ahora estamos entonces diseñando la variante competitiva de ese reactor económicamente. Entonces, listo, sabemos hacerlo, tenemos que pasar a un reactor de potencia económicamente competitivo. Y hay en el mundo 80 proyectos de distintos reactores, de estos reactores modulares pequeños, de distintos países, Estados Unidos, varios en Europa, en Canadá. Entonces es un mercado que está latente ahí. Está latente ahí, así que hay que actuar rápido para tener un modelo competitivo en el mercado. Sería bueno. Bueno, ¿y cómo está la CONEA? ¿Cómo la encontraste? Porque vos sos un histórico de la CONEA de toda la vida, y asumir esta responsabilidad supongo que es por un lado un orgullo y por otro lado un desafío difícil, ¿no? En estos tiempos. Sí, sí, yo estuve 20 años fuera de CONEA, Sí, así que no, me encontré con cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, mucho el espíritu de la gente de hacer cosas y de requerir más presupuesto y más, porque aquí tenemos... Eso siempre es así. Es inevitable. Eso siempre es así. Sí, sí. Cosas malas, más cosas de tipo sectarismo, de divisiones políticas, que en un organismo de ciencia y tecnología no tiene razón de ser y que yo... Entonces, un poco hemos hecho... Yo llevo un año en la Comisión de Energía Atómica, un poco de ordenar administrativamente las cosas, ordenar los proyectos y fijar prioridades, porque el presupuesto es limitado para todo, la situación macroeconómica la sentimos todos. Entonces, yo empecé un poco con el discurso de que no tenemos poco presupuesto, sino demasiados proyectos. Entonces, es el único momento, estamos haciendo 2 reactores nucleares, estamos construyendo al mismo tiempo. Y uno dice, bueno, a lo mejor no tengo recursos para hacer todo al mismo tiempo. Entonces, ahora nos hemos fijado, 5 prioridades para cumplir de acá al año que viene. Que es un poco lo que decíamos, la minería de uranio, el agua pesada, son claves, poder enriquecer uranio. Entonces, 5 objetivos claves, sin desmantelar las cosas, pero decir, tengo que priorizar en épocas donde... la Administración Pública Nacional no le sobran los recursos. No, seguro. Y en recursos humanos, pues yo me acuerdo cuando me tocó estar, era una planta bastante envejecida, veníamos de una etapa... Hoy es más joven, digamos, ¿cómo lo ves? No mucho. Esa parte envejecida que vos decís, bueno, se está jubilando. Yo digo, los que cumplimos 30 nos tenemos que ir yendo y dejando lugar a los que tienen 30. Cuando yo... me fui, yo era gerente, tenía 30 y pico de años. Entonces ahora tenemos que pasarle el testigo a esa generación. Pero también tener la experiencia, digamos, tenemos la experiencia. También la experiencia, pero las posiciones de gestión sí, por supuesto. Hay que animarse y hay que saber hacerlo, eso de transferir. Entonces, ha habido todo este tiempo un influjo de gente, de becarios que siguen en los institutos de formación. Y había una generación medio desaparecida del sector, que era la mía, los de 60 más o menos. Claro, que fue cuando se congelaron los ingresos. Y cuando dejó de haber proyectos nucleares, los ingenieros nucleares como yo buscamos los otro... 90, ¿no? Claro, sí. Y vinieron otras industrias, la del petróleo típicamente, a llevarse gente capacitada. Sí. Bueno, se llevaron a otros países, ¿no? Brasil se alimentó de muchos profesionales argentinos. Y al día de hoy está ocurriendo este reverdecer nuclear que vos mencionabas, provoca una escasez de gente en el mundo formada, ingenieros nucleares, ingenieros no necesariamente de la especialidad nuclear, sino de varias especialidades. No, porque coadyuvan mucho, ¿no? La ingeniería mecánica. Y hacer andar un reactor hace falta ingenieros químicos, mecánicos, industriales, todo, sí. Y bueno, tenemos una competencia muy fuerte para... Ahora tenemos el Balseiro, tenemos universidades, tendríamos que trabajar ahí, ¿no? En poder becar, pensar algún programa por ese lado, como se ha hecho, ¿no? En otra época, por ahí habría que ver. Sí, el tema de los becarios eso continúa. Funciona. Este año incorporamos 80 becarios profesionales ya. Es un buen número, sí. Y ahora en el mes de agosto, ingresan las camadas nuevas al Balseiro y a los otros institutos de la Comisión, el Sábato y el Benilson. Sí. Y son todos estudiantes becados. Bien.
Entonces ese programa sigue. Funciona, perfecto. Y el otro problema eran los oficios. Me acuerdo cuando se puso en marcha Tucha 2 que había que buscar soldadores viejos, gente, vidrieros, gente de otra época porque se habían perdido los oficios. ¿Sigue? ¿Eso mejoró? ¿Cómo estamos con eso? No, eso yo creo que hay una falta en el país de los oficios, ¿no? los técnicos. Los ¿no? técnicos. Mirá, la Comisión de Energía Atómica tiene un afecto especial, un vínculo especial Sí. con sus técnicos que siempre lo han Una asociación de técnicos una muy, asociación muy, de técnicos con los sí, cuales muy potente, sí. dialogamos habitualmente, sí. Sí. Lo que vos decís de la soldadura es que hay varias estas especialidades que requieren, llamémosle, calidad nuclear, y la soldadura es una de ellas. Claro. Entonces vos tenés que hacer una soldadura que es crítica y tiene que estar certificado. Entonces, para terminar Atucha 2, se montó una escuela de soldadura, porque Exacto. o traigo soldadores certificados de Alemania que me cobran una fortuna por día, o entreno Tratamos gente de que formar. quede el conocimiento acá. Sí, es un tema, el de los recursos humanos. Bueno, CONEA ha sido pionera en eso, ¿no? Siempre formando recursos humanos. Bueno, parte del Estado es eso, ¿no? Formar también recursos humanos que después, bueno, depende de los vaivenes, se van, se quedan, pero Sí, bueno. y te agrego un poco de lo que veo del rol de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Uno es formar gente, no necesariamente que queden en la comisión, No. que estén en la industria, Pues está algunos irán afuera, trataremos Más de... muchas empresas surgieron de la propia Y a eso CONEA. iba. Y el segundo punto es desarrollar tecnología que dé lugar a empresas. Pero eso es algo que las empresas más jóvenes, desprendidas desde la Comisión de Energía Atómica, tienen 30 años. Claro, no aparecieron nuevas. No aparecieron nuevas, o hay fundaciones de medicina nuclear, Sí, sí, lo que hemos empresas, creado por pero ahí, generada a partir de la tecnología desde la Comisión de Energía Atómica. La última fue una que se llama Dioxitec, que tiene 30 años. Sí, ya es... Entonces ahora, objetivo que tenemos es, bueno, ese conocimiento que estamos generando, esa tecnología, tiene que dar lugar a nuevas empresas. Sí, sí, totalmente. Bueno, es un problema, ¿no? De cómo vincular lo privado con lo público, es un problema histórico también de nuestro país, ¿no? Sí. Nos ha costado siempre. Sí, pero quizá lo primero es cambiar el seteo mental. Sí, sí, tenemos que Entonces, tener toda la vocación y sacarnos los prejuicios. Yo siempre digo que hay un problema de prejuicio también en esto. sí, y del investigador que a veces tiene algo en sus manos Que y no tiene sabe. conocimiento de negocio porque no es lo suyo. Entonces el año pasado hicimos un concurso de proyectos para elegir 10 proyectos. Para incubar. Claro, en una etapa anterior, en llevar del laboratorio al producto. Bien. Porque esa es una fase donde falla. Sí, tengo esto en laboratorio, es buenísimo. Pero bueno, convertir algo en un producto en laboratorio es otra cosa. Es otra cosa, sí. Entonces después cuando tengamos un producto, entonces después veremos de incubar la empresa. Yo siempre me quedé con la idea esa de las empresas de CONEA funcionaran, ¿no? Y esa fusión de lo privado y lo público. Nosotros estamos haciendo con la universidad una empresa con la UI ahora. Claro. Y con Ubatec, para decir, bueno, poder incubar los proyectos de los investigadores y un poco siguiendo ese ejemplo. Ojalá podamos llegar a algo de eso. Pero bueno. Sí, la Comisión de Energía Atómica trabajó con algunas cosas grandes, como fabricar los elementos combustibles que usan nuestras centrales nucleares. Los tubos, Claro, es una inversión de unos cuantos millones de dólares. La Comisión de Energía Atómica desarrolló la tecnología necesitas el y capital. después para fabricar se unió con un privado que puso el capital. Necesitas el capital. Y ese es un modelo Eso funciona. para nosotros Y ha de éxito y funcionado. que funciona hace 40 años. Ha funcionado. Germán, la verdad que un gustazo que hayas venido, te agradezco de corazón, que hayamos podido charlar un rato sobre esto. Por supuesto, siempre invitado a que vengas a recorrer la universidad, todo lo que nosotros podamos ser útiles para la CONEA, a disposición, por supuesto. Bueno, gracias a vos, Jorge, a tus alumnos. Y vos sabés que yo siempre súper vinculado con las universidades porque Lo sé que es lo que me gusta hacer. sos un docente de alma, aparte. Sí, Sí. hace 40 años que no he dejado de dar clase nunca, ni con COVID, ni esto. Entonces, es una cosa de mucha satisfacción y ver que está ocurriendo esto en Avellaneda creo que es bueno para todos, así que te felicito por lo tuyo. Muchas gracias, de corazón, de verdad.